Buenas tardes a todos. En primer lugar, como es la primera conferencia de nuestro ciclo de este año 2026, me gustaría felicitar a todos el año, desear a todos los que nos están viendo y a los que no nos ven que tengan un feliz año y que todos sus deseos se cumplan. Esta primera conferencia del año, para mí resulta extraordinariamente interesante, como las anteriores, pero esta por un motivo particular. Como todos saben, se llama ¿Cómo empezar en el mundo de la joyería sin heredar una joyería? Ética, pasión y dudas reales. Y corre a cargo de Andrea Hernández Arce, que es mexicana, arquitecta, nos imparte la conferencia desde Guadalajara, en México, cosa que me llena de alegría porque cada vez somos más internacionales. Y además, la conferencia tiene una característica que otras no tienen, y es que va a contarnos una experiencia personal. Ella se dedicó a la arquitectura de interiores principalmente y de ahí ha ido derivando en los últimos años hacia establecer una empresa de joyería de su propiedad. Así que muchas gracias, querida Andrea, por darnos esta charla y cuando tú quieras, pues te escuchamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y a todos los que están aquí presentes. Bueno, ya me presentaron, me llamo Andrea Hernández Arce, soy arquitecta y actualmente también soy joyera. Y hoy quiero hablar de algo que creo que a muchos de los que queremos dedicarnos a esto o que tomamos la decisión de entrar a este mundo nos atormenta un poco, y es que no venir de una familia joyera es algo que nos preocupa todos los días cuando entramos a este mundo, y creemos que es imposible dedicarse a la joyería cuando la realidad es que no. Sí hay formas, pero sí son formas muy específicas para poder formar parte, ¿no? Quiero empezar, déjame, con decirles qué hago yo aquí. Quiero dejar algo claro. Mi historia es solo una posibilidad. No quiere decir que al tú seguir mi camino vas a lograr lo mismo que yo. Es bien importante entender que en joyería no existe un camino correcto o incorrecto para convertirte en joyero. Y esto lo he aprendido porque con toda la gente que me ha tocado convivir, me he dado cuenta que la mayoría, su proceso o su camino o las cosas que han estudiado no tienen nada que ver con lo que yo he estudiado, ¿no? Entonces esto solo es un camino posible, no quiere decir que si lo haces así vas a lograr lo mismo que yo o que sí lo vas a lograr o no. Es importante entender siempre el contexto de cada persona que conoces en el mundo de la joyería y nunca dejar de tomar decisiones informadas. Y claro, ser muy constante en todo lo que haces, ¿no? Es decir, si vas a estar aprendiendo algo, tienes que ser muy constante, hay que practicar, hay que estar todo el tiempo actualizándonos. No hay oportunidad de creer que si ya aprendiste algo, ya no hay nada más que aprender. Siempre hay algo más que aprender, y más en un mundo en el que tú no has heredado un conocimiento y no te han enseñado algo desde que eres pequeño, ¿no? Que esto es lo que pasa cuando heredas una joyería o tu abuelo es joyero o lo que sea. Quiero darles un poquito de contexto personal. Claro que pues no les voy a contar toda mi historia en el mundo de la joyería o por qué decidí estudiar joyería, porque de verdad que sí me tardaría mucho tiempo. Creo que cuando la vida quiere que intentes algo, te lo muestra muchísimas veces y ya está en ti si tomas o no la decisión de intentarlo. En mi experiencia, desde que soy muy pequeña, tuve una fascinación particular por las joyas. No era esta sensación de, ay, quiero tener un anillo, ay, quiero tener un collar, era algo diferente. Yo siempre, desde que soy pequeña, veía a mis abuelas, tuve estas dos partes, ¿no? A mi abuela materna y a mi abuela paterna, que siempre se combinaba perfectamente lo que se ponían de joyería, ¿no? O sea, tuve este lado de la parte de mi madre, en la que mi abuela se combinaba todas sus aretes, sus collares, sus brazaletes, y eran puras piezas arqueológicas mexicanas, ¿no? Ella usaba mucho esta joyería que contaba la historia de su país. Y del otro lado tenía a mi abuela paterna, que ella, al contrario, ella combinaba, si se iba a poner zafiros ese día, bueno, usaba zafiros todo el tiempo, ¿no? Y hubo una frase que yo no pensaba que iba a ser tan importante para mí, porque pues obviamente era muy pequeña, pero que sí ha marcado
o que me ha hecho tomar las decisiones que he tomado, que fue, nunca compres joyería, esto me lo dijo mi abuela paterna, nunca compres joyería si no tienes un joyero de confianza. Obviamente en ese momento no entendí la dimensión de la frase, pero con el tiempo empecé a notar ciertos comportamientos. Me tocó que muchas amigas o mamás de mis amigas vendían joyería. No sé por qué, eso es una práctica que se usa mucho en México, o sea, revender joyería. Y yo siempre decía una frase en mi cabeza, no voy a comprar joyería hasta el día que yo me la haga. Yo no pensaba que yo la iba a manufacturar, o sea, que yo iba a hacer mi anillo desde cero, pero sí creía en la posibilidad de que yo iba a tener un joyero de confianza que iba a hacer realidad todas mis ideas. Eso era lo que yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Entonces yo decidí no comprar joyas hasta que yo me las hiciera. Claro que sí compré alguna que otra joya de joyerías comerciales o reconocidas mundialmente, pero no compraba ese solitario con un zafiro o esos aretitos de diamante, ¿no? O sea, como que eran cosas que yo decía, hasta que yo me las haga, no lo voy a hacer porque no tengo un joyero de confianza, ¿no? Y bueno, ya pasaron los años, decidí estudiar arquitectura porque por una razón nunca sentí que la joyería era o que más bien que existía una carrera completa de joyería, porque sí pensaba que era un oficio que se aprendía únicamente por haberlo heredado. Entonces, pues bueno, ni siquiera lo tomé en cuenta. Pasan los años y hubo un detonante. Cuando yo me graduó de la carrera de arquitectura, tuve la oportunidad de irme a vivir a Suiza. Entonces busqué un trabajo como practicante de arquitecta y yo no creo en las coincidencias. Y ahí me pasó algo que fue para mí, ahora sí que el detonante, ¿no? Cuando yo dije, yo tengo que estudiar joyería y tengo que intentarlo sí o sí, porque justamente conseguí trabajo en una oficina que estaba situada en una región que es reconocida mundialmente como el lugar donde se producen algunos de los mejores relojes del mundo. Este lugar se llama la Vallée de Joux y está en Suiza. Y no era coincidencia que la oficina estuviera ahí. Obviamente hacíamos proyectos para estas marcas de alta relojería. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la alta relojería con la joyería? Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Hay muchos procesos, hay incluso lo que a mí me tocaba hacer, que era restaurar mesas de relojeros, pues las mesas son muy similares a las de joyeros, las herramientas, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces la idea de ser joyera se volvió a meter en mi cabeza más fuerte que nunca y dije, bueno, ¿qué pasa si lo intento? No pasa nada, lo único que puede pasar es que no me guste y que no sea realmente lo que yo pienso y ya está, no pasa nada, hay que intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya viene la parte que nos importa a todos aquí, ¿no? Que son todas las reflexiones y las cosas que yo he aprendido en este camino, pero quería darles un poquito de contexto sobre por qué decidí yo entrar a este mundo. Y quiero empezar con esto porque después de hablar de esto, viene una pregunta que me hacen mucho las personas y que creo que no debería de ser la primera pregunta que tú debes hacerle a alguien cuando te interesa lo que está logrando, ¿no? Hay que tener muy claro que en el mundo de la joyería no todos empiezan desde el mismo punto. ¿Qué me pasó? Cuando yo empecé a estudiar joyería, me daba cuenta que podía tener al lado de mí al que literalmente tenía minas de ópalo en México. A mi otro lado me daba cuenta que tenía al que su papá distribuye todos los diamantes en México. Enfrente de mí tenía a el dueño de la joyería más importante de mi ciudad, ¿no? Entonces es bien importante entender que en joyería, pues sí, no todos empezamos desde el mismo punto. Yo, por ejemplo, que esto es como mi plus y es el plus que todos ustedes tienen que encontrar, ¿no? Saber qué ustedes tienen que pueden aportar a la joyería que tal vez no tienen todos sus compañeros, no toda la gente que ya forma parte de esta industria. Y yo, por ejemplo, yo llegué a la joyería con una formación previa muy sólida. Diseño, estructura, proporción, procesos, materiales, ¿no? O sea, yo dominaba todo esto porque yo era arquitecta. Yo llevo desarrollando un proceso creativo por más de 10 años. Entonces era obvio que si yo me iba a meter a una nueva industria que no conocía, yo tenía que enfocarme en estas cosas, ¿no? O sea, esto es clave y es clave que lo entiendan porque ustedes tienen que ver qué es eso que los mueve en la joyería para meterse ahí, ¿no? O sea, hay que ir directo a lo que ya sabemos que somos buenos y que podemos aportar algo diferente que nos haga no nomás que la gente nos respete, porque eso tampoco es tan importante, pero sí poder tener voz, ¿no? Tener voz y voto y decir, yo hago esto porque yo sí tengo experiencia en esto, ¿no?
Y bueno, llegamos a la misma parte que les había comentado, ¿no? Hacer joyería sí se siente lejano, pero sí hay una forma de lograrlo y la única forma de lograrlo, en mi opinión, es aprendiéndolo a hacer desde cero. Si tú no vienes de este mundo, yo no creo, o más bien, yo pienso que es un no negociable, que si tú quieres vender joyas o hacer joyas o diseñar joyas, no sepas cómo hacerlas. Creo que eso sí es esencial. O sea, claramente hay personas que se dedican a revender joyería y que aprenden desde la experiencia, pero en mi opinión y en mi experiencia, si quieres hacer joyas y venderlas, aunque tú no las vayas a hacer todas el día de mañana que empieces a vender, tengas algún joyero que te ayude a producir, sí tienes que saber hacer. Para poder diseñar bien y para poder tener una buena calidad, hay que saber hacer. Y ahora sí, ya viene la pregunta que les decía, porque es bien importante entender desde dónde viene cada persona y cuál es el conocimiento que ya traen. Es la pregunta más frecuente que me hacen todos, siempre que alguien me escribe o que quiere como lograr algo similar a mí, es ¿dónde estudiaste? Y es una pregunta válida, pero no debe ser la primera, no en joyería, porque asumir que replicar el camino de alguien más me va a llevar al mismo lugar es un error muy común. En mi experiencia, estas son las preguntas más importantes que debemos hacernos a nosotros mismos antes de decidir entrar a este mundo. ¿Puedo enfrentar la incomodidad de no saber nada? Porque sí, sí va a pasar que en cuanto entres, no vas a saber nada. Siempre va a haber alguien que va a ser más que tú, pero no por el hecho de que siempre hay gente que sabe más que tú, sino porque es gente que ya vivió en esta industria, que ya creció aquí. Entonces es obvio que no vas a saber muchas cosas, pero en cuanto empiezas a agarrar conocimiento, en cuanto le empiezas a dedicar las horas que le tienes que dedicar al aprendizaje, también te empiezas a dar cuenta que probablemente puedes saber un poquito más que la gente que ya lleva ahí 13 años, ¿no? O sea, también de repente te sorprendes, ¿no? Que si sí le echas ganas y que si sí te pones a estudiar, también puedes aportar algo, ¿no? Entonces, para mí esa sería como la primer pregunta, porque no todo el mundo está dispuesto a enfrentar esta incomodidad, ¿no? O sea, a mí me tocó que yo llevaba creo que un mes de estudiar joyería y que una persona se salió, ¿no? Porque pues es muy demandante, o sea, es una industria muy compleja, está llena de cosas, llena de vicios también. Entonces, hay que estar muy bien preparado para poderse lanzar en esta industria y hay que sentirse cómodos en la incomodidad. Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar es que yo no sé cómo funciona en España, pero en México tenemos pues centros joyeros, ¿no? Al principio tú no tienes ningún contacto, a menos que tengas algún tío, algún primo o algo que se dediquen a la joyería, la verdad es que no tienes contacto. Sí, tus maestros te comparten algunas cosas, pero bueno, no te comparten todo. O sea, hay muchos contactos que tú tienes que ir a buscar. Y otra de las incomodidades que tienes que vivir es ir a estos centros joyeros a hacer preguntas incómodas, ¿no? A pararte ahí y decirle, oye, ¿sabes dónde puedo conseguir cadenas de oro? Y la gente probablemente se te va a quedar viendo con cara de, o sea, ¿por qué no sabes dónde se venden, no? O sea, si tú te dedicas a esto, ¿por qué estás preguntándome? Pues sí, vas a tener que vivir, vas a tener que pasar por eso, porque no todo mundo te va a pasar todo. Es una industria también muy celosa, aunque también te encuentras gente que está dispuesta a ayudar, también es una industria celosa, ¿no? Como cualquiera, o sea, todo el mundo tiene sus secretos y no todo te lo van a compartir y hay que ir a buscarlos. La dos, ¿qué estoy dispuesto a invertir sin garantías? Y no nomás hablo de dinero, porque también es importante tenerlo en cuenta, obviamente, pero estás dispuesto a dedicarle tiempo extra, ¿no? A este aprendizaje de llegar a tu casa, de ya haber estudiado 3 horas al día de lo que sea orfebrería o lo que sea que estés aprendiendo y todavía dedicarle un tiempo extra para ir mejor preparado al día siguiente. O sea, eso es algo que yo sí creo que tenemos que tener bien grabado, ¿no? En la cabeza, que vamos a tener que dedicarle muchísimo tiempo extra. De verdad tiene que ser algo que te apasione y que te haga sentir una necesidad incontrolable de seguir aprendiendo. Porque si no es así, está muy difícil. O sea, es una industria que requiere que estés aprendiendo todo el tiempo. Y si ya estás rodeado de monstruos en la industria, pues también tienes que saber más, ¿no? Porque todo el mundo va a ver la forma de aprovecharse de ti cuando estás empezando. Y la única forma de que eso no pase es aprendiendo y siendo cada vez mejor y enfocándote en siempre saber más, ¿no?
Y la última, pero no menos importante, que creo que es una de las más importantes, es qué camino es el mío dentro de la joyería. Porque aprender es relativamente fácil. O sea, si tú buscas en internet un curso de cómo hacer un anillo, si te pones en YouTube cómo hacer un anillo, hay paso a paso, hay videos, hay muchísima gente que conozco incluso que es muy buena en la joyería, que ha aprendido así, de forma autodidacta, o sea, que se ha metido a cursos de YouTube y que se ha puesto a hacer anillos o a soldar o lo que sea. Relativamente fácil me refiero porque hay mucho donde aprender, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, todas las bases que tuve de gemología en un inicio era porque me metí a los artículos de IGE, o sea, que yo me metía y leía, no, pues que el zafiro, no, pues que esto. Así es como yo aprendía, porque en mi curso no me enseñaban necesariamente gemología. Sí tuve una parte, pero no tanto, no fue tan profundo. Entonces, es bien importante que definas cuál es tu camino dentro de la joyería para saber qué tienes que estudiar. Por eso les digo, no puedes preguntar dónde estudiaste a quien sea, sino más bien cuáles son tus objetivos. Si tú quieres hacer anillos de compromiso, probablemente no tengas que estudiar el diplomado que yo estudié y probablemente deberías de estarte enfocando en ponerte a estudiar sobre diamantes, no su origen, porque valen, qué es la claridad, qué es el color, qué es esto, qué es lo otro. O sea, si es tener muy claro lo que se quiere hacer desde el inicio, sí o sí. Eso no quiere decir que si te especializas en algo al inicio, después no puedes hacer otra cosa, no, pero sí es importante tener muy claro hacia dónde te quieres dirigir. Yo personalmente lo único que quería hacer al inicio era probar. Quería probar si realmente era algo que me gustaba o si solamente era algo que yo pensaba que me gustaba y a la hora de hacerlo me daba cuenta que, pues no, que era malísima haciendo joyería, ¿no? Y aquí viene la parte que también creo que es algo que se repite mucho en la industria creativa o en todo lo que es arte, ¿no? Es bien diferente aprender y hacer. Quien realmente quiere aprender encuentra la forma, pero la diferencia no está en el plan perfecto, sino en la acción constante. ¿A mí qué me pasó? Como yo no vengo de esta industria, ¿no? O sea, yo el año pasado apenas me gradué de mi diplomado en febrero. Yo dije, bueno, tengo que acumular conocimiento, tengo que aprender de todo lo que pueda para poder realmente ser buena en esto. ¿Y qué me empecé a dar cuenta? Que tenía compañeros que llevaban 10 años en la industria, o sea, 10 años en la escuela, tomando miles de cursos y que no hacían absolutamente nada. ¿De qué te sirve estar acumulando información y conocimiento si no vas a hacer nada? Es bien importante ponerte a hacer y sobre la marcha, entonces ponerte a estudiar, porque sí, es importante, aunque no te vayas a dedicar a hacer esmalte, es importante aprender a hacer esmalte. Aunque no te vayas a dedicar a tallar gemas, es importante también conocer un poco del tallado de gemas. ¿Por qué? Porque eso te da la posibilidad de ser más creativo, de tener más idea y de tener una mejor propuesta, una propuesta diferente, algo que no exista, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, el año pasado, como les decía, tomé muchísimos cursos de todo lo que estaba dentro de mis posibilidades, yo tomaba ese curso, tomaba el otro y así. ¿Y que me di cuenta? Que no me estaba enfocando en seguir creciendo para lo que yo era buena, ¿no? Que era el diseño, eso es lo mío, eso es lo que yo sé, es lo que me apasiona, lo que me vuelve loca. Entonces, sí, fue muy poderoso aprender todo lo que aprendí, pero este año, por ejemplo, tengo otras prioridades. Este año yo ya decidí que voy a estudiar únicamente lo que me va a hacer ser mejor en lo que yo ya estoy ofreciendo. Yo ya no voy a tomar cursos a lo loco, ya no va a pasar, porque veo un patrón muy claro en las personas que se dedican a esto, que es acumular información y no hacer absolutamente nada con ella. Y eso no sirve de nada, de nada. Y aquí viene por fin nuestra primera ventaja que yo considero al no venir del mundo joyero. El taller, la técnica y la idea falsa del yace. Entrar a un taller de joyería suele ser un golpe de realidad. Para cualquiera que no viene de esta industria, es un golpe de realidad, porque desde fuera la joyería se ve romántica, piezas pequeñas, brillo, algo aparentemente delicado, pero cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de que es un oficio físico que requiere mucha precisión y que sobre todo requiere mucha paciencia.
A mí me pasaba que había días en el taller que decía, soy buenísima para esto. La soldadura corría perfectamente en mis piezas, no se me desoldaba nada al empezar a soldar otras partes. Y yo decía, no, bueno, es que soy muy buena en esto, es algo que realmente se me da. Y al día siguiente me pasaba todo lo contrario, se me desoldaba todo, no corrían las soldaduras, echaba a perder mi pieza, tenían que empezar desde cero. ¿Y qué me daba cuenta? Que mi mismo maestro joyero, que tiene ya ni sé cuántos años de experiencia en la industria, pero que es un excelente maestro, que también le pasaba esto, ¿no? O sea, que después de tantos años en la industria todavía se seguía equivocando, todavía tenía que seguir trabajando su paciencia. Y entonces es algo que te llama muchísimo la atención porque dices, ¿cómo es posible que estas piezas tan delicadas y tan hermosas nazcan de un proceso tan complejo, tan retador y tan, no sé cómo explicarlo, como todo el tiempo tienes que estar resolviendo errores, ¿no? Buscando soluciones. Eso es la joyería, buscar soluciones. Las piedras se rompen, las piedras se te pierden. Bueno, pasan miles de cosas, o sea, es error tras error, pero también de todos esos errores nacen cosas hermosas, ¿no? Y cuando tienes una pieza lista, dices, ¿cómo es posible que esto nació de una suma de errores que yo pensaba que no iba a poder resolver, ¿no? Y viene la famosa frase de terminar un curso no significa estar listo. De hecho, muchas veces sucede lo contrario. Entre más se aprende, más claro queda todo lo que no se sabe. Y el criterio no se obtiene rápido. Es una realidad que en joyería hay que aprender todos los días y que nunca vas a terminar de aprender, que nunca es suficiente, siempre hay que saber más y más y más y más, y entre más sabes, menos sabes. Y ahora sí ya vengo a lo que nos interesa de por qué siento que esta es una ventaja al no venir del mundo joyero. Muchos joyeros con herencia no sienten urgencia por aprender, tienen un negocio familiar que funciona, ¿no? Un legado. Y esa es, curiosamente, una ventaja para quienes no venimos de este mundo. Nadie nos impuso reglas, no nos permitimos más y estamos dispuestos a demostrar que sí se puede hacer diferente. No quiere decir que los joyeros con herencia no estudien, porque también estudian, pero no tienen tanto esta necesidad de ofrecer algo diferente. Y lo entiendo, porque si ya tienes algo que te funciona, pues ¿por qué vas a dedicarle tiempo a algo que ya, pues ya tienes resuelto, ¿no? Rosalía. Y aunque la joyería fina clásica es hermosa, ¿por qué alguien va a comprarte a ti, que tú no tienes un nombre, que no tienes un legado, que no tienes una joyería que tiene 50 años? Este, ¿por qué alguien te va a comprar a ti que apenas estás construyendo tu nombre si no ofreces precios baratos? ¿Me explico? Es la única forma que alguien va a decir, le voy a comprar a ella en vez de a fulanito de tal que tiene 50 años con su joyería. Es la única opción. Y siento que entrar al mundo joyero vendiendo barato, pues no es la opción, ¿no? O sea, le quitas todo el significado, le quitas todo el valor y todo lo que realmente representa la joyería fina, ¿no? Que es calidad, que es historia, significado, etcétera, ¿no? Y barato no es sinónimo de todo esto. Yo creo que una frase que a mí me gustó mucho leer el otro día es que tenemos que dejar de construir lo que está de moda y construir lo que hace falta. Y para hacer eso hay que aprender, hay que ver qué técnicas se nos dan y cuando encuentras tu técnica o cuando encuentras tu llamado en la joyería, irte directo para ahí, para allá, perdón. Yo tengo un amigo que tomó un curso y que aprendió una técnica que se llama Scrimshaw. Yo no he tomado ese curso y es excelente en la técnica. No les puedo explicar, parece que nació para hacer esa técnica. Y siempre que él duda, ¿no? De no saber lo que quiere hacer en joyería, yo le digo, haz eso. Eso es lo tuyo, ahí es a donde te tienes que ir. Y siento que eso va de la mano con lo que les había dicho antes, ¿no? Encontrar a dónde se quieren dirigir en la joyería para así especializarse en eso y para poder ofrecer cosas que nadie está haciendo, ¿no? O sea, nunca vas a inventar el hilo negro, es una realidad, todo existe y también me pasa todo el tiempo. También el otro día me pasó con una amiga que tiene un collar de diamantes que yo pensaba que en mi vida había visto un collar así. Yo le dije, no, nunca había visto un collar así, está increíble, qué bonito está. Y cuando me puse a ver mis referencias de joyería que yo tenía guardada, porque le quería enseñar otra cosa, encontré el mismo collar que ella traía puesto.
Y yo le dije, no puedo creer que haya encontrado tu collar en mis referencias guardadas y te haya dicho que nunca lo había visto, ¿no? Entonces eso es como un recordatorio más de que nunca vas a inventar el hilo negro, lo único que sí puedes inventar es un concepto y una idea clara, clara. Y eso solo se puede construir estudiando, aprendiendo, siendo cada vez mejor. Esto para mí es una de las cosas más importantes, la humildad como herramienta profesional. La humildad en joyería no es una postura emocional. No puedes vender lo que no entiendes, no puedes prometer lo que no puedes cumplir y no puedes caer en afirmaciones absolutas. Ningún curso o certificación te permiten dejar de cuestionar. Y más adelante les voy a contar por qué para mí esto fue muy importante entenderlo. El año pasado que estuve haciendo, el año pasado fue cuando lancé mi marca. Vamos por el segundo año con mi marca, ya llevo 2 años en la industria, pero esto lo entendí apenas el año pasado, porque me pasó algo al principio del año que dije, esto es clave para entender cómo seguir en este mundo y claro que me hubiera gustado saberlo antes y claro que si lo hubiera sabido antes, tal vez no hubiera estudiado todos los cursos que estudié el año pasado y en vez de eso hubiera estudiado otras cosas, ¿no? ¿Qué me pasó? El año pasado, en enero del 2025, un cliente me pidió un anillo de compromiso. Un anillo de compromiso con una gema de color, específicamente un rubí. Yo no tenía idea a dónde me estaba metiendo. No sabía ni siquiera lo que estaba por vivir. ¿Por qué? Porque pues sí, tenía algo de conocimiento en gemología. Yo pensaba que con las bases era más que suficiente para dar el siguiente paso, ¿no? Para empezar a hacer piezas personalizadas. Yo en este momento solo hago mi colección, diseño mi colección, produzco mi colección y vendo mi colección. Tengo 2 anillos de compromiso que acabo de hacer personalizados, pero en sí no hago piezas personalizadas. Ok, ya regresando a enero del 2025, ¿qué fue lo que me pasó? Mi instinto natural fue empezarle a preguntar a gente que tenía experiencia, ¿no? En la industria. Y lo que hice fue primero preguntarle al proveedor de gemas que tenía en ese momento, a 2 gemólogos graduados de la misma institución y a mi profesor con experiencia. Oye, no, pues cómo busco un rubí, qué hay que ver, qué son las cosas importantes, qué sí, qué no. ¿Y qué fue lo que me pasó? La información no coincidía. Ninguna respuesta era igual. Todas eran completamente diferentes. Eran 4 personas. Y yo decía, bueno, puedo entender de mi proveedor de gemas o de mi maestro, ¿no? Pero de los 2 gemólogos graduados de la misma institución, no estoy entendiendo nada. ¿Y qué pasó? Bueno, había diferencias en los criterios de calidad, en los tratamientos aceptables, en los rangos de valor, prioridades técnicas. ¿Qué pasó? Me ofrecían gemas, porque todos me ofrecieron gemas completamente diferentes y todas eran opciones válidas, todas eran buenas opciones. Entonces, lo único que me pasó es que yo me sentía que no estaba protegida, ¿no? Dije, ¿cómo le voy a hacer si las personas a las que yo les confío este conocimiento me dicen información completamente diferente? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A quién le compro, no? Y bueno, aquí viene la otra parte que es súper importante, yo creo que para todos los que están aquí aquí es cuando yo me di cuenta que la gemología, si vas a trabajar con gemas o si vas a hacer piezas con gemas, vas a vender piezas con gemas, vas a lo que sea con gemas, no es opcional. Si se quiere trabajar con gemas, no se puede delegar completamente el conocimiento. Es ahora sí que imposible. Hay que hacer cada quien sus propias conclusiones y tener sus propias opiniones, obviamente seguir aprendiendo y obviamente preguntarle a la gente que sabe, pero con toda esa información de la gente que sabe y más lo que tú estudies, entonces ya poder llegar a, a una decisión, ¿no? No puedes delegar ese conocimiento. Yo creo que sí hay personas en las que puedes delegar ese conocimiento, solamente en ese momento yo no conocía a la persona que podía delegar el conocimiento. Y por eso existe tanta confusión en el mercado, ¿no? Porque en gemas no todo es blanco o negro, es muy complejo. Ahora que lo entiendo más, que no soy ninguna experta todavía, porque yo apenas estoy en la parte de aprender, me doy cuenta que
como en medicina, gemología, uno y uno no siempre es dos, ¿no? O sea, es un mundo muy complejo que hay que entender y que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo si vas a ofrecerlo. Si no vas a ofrecer esta parte de las gemas, que yo creo que muy poca gente no lo quiere ofrecer, pues ok, no lo hagas, pero si lo vas a hacer, tener mínimo las bases claras, ¿no? O sea, estar muy seguro de lo que estás ofreciendo y de lo que estás, pues, vendiendo. Y aquí viene la parte de responsabilidad y ritmo que va muy de la mano de esto que les venía platicando. Hay una decisión que muchas veces va en contra de la ansiedad inicial de quien empieza. Ir lento, sin prisa, sin pausa. Introducir gemas poco a poco, vender solo aquello que se entiende, priorizar la calidad sobre la variedad. Obviamente yo en este punto de mi camino me encantaría ya sacar 3 colecciones que tengo diseñadas, que son súper complejas, que están llenas de gemas y tienen eh, mecanismos que requieren muchísimo prueba y error. Me encantaría ya empezar a sacar esas piezas, pero también tengo muy claro lo que quiero lograr y lo que quiero lograr implica tener una calidad máxima. Entonces, para poder llegar yo a esa calidad, primero tengo que dominar lo primero, básicamente. Hay que dominar primero lo primero y después, mientras vas aprendiendo y vas agarrando experiencia, entonces vas subiendo poco a poco el nivel. Desde las piezas, desde introducir más gemas, desde lo que sea. Siempre es en joyería, yo creo que se premia mucho el ir lento y ir consciente. Esto es bien importante para los que somos creativos y nos gusta crear. Una disculpa que tengo a mi gato que... bueno, no me puedo regresar, creo. Ah, no, sí. La imaginación siempre va más rápido que la capacidad técnica. Esto es algo que nos pasa a todos los creativos y a los que estamos interesados en el arte. Pero no todas las ideas que se tienen al inicio son ideas viables para ese momento. En joyería, la complejidad técnica no solo implica mayor dificultad de ejecución, sino mayor riesgo, mayor costo y mayor margen de error. Bueno, y también mayor tiempo invertido. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque, como les decía antes, yo obviamente ahorita ya quisiera estar haciendo todas las piezas que viven en mi cabeza, que quisiera tener miles de colecciones, miles de opciones para que más gente me compre o para llegar a más lugares, pero no me siento lista todavía. Yo todavía estoy aprendiendo, todavía estoy dominando lo primero y en cuanto eso esté listo, entonces voy a empezar a sacar cosas nuevas, voy a empezar a hacer más, quizás más atrevida, ¿no? Porque también ya voy a saber manejar mejor los riesgos, ya voy a saber más o menos cómo responder ante los errores y voy a tener la capacidad de invertirle este tiempo, ¿no? Tal vez ya voy a tener un equipo que me permita invertirle más tiempo a este proceso. Y esto es básicamente lo mismo, hay una presión constante por acelerar procesos, sacar más piezas, ampliar colecciones, introducir más gemas, estar en todos lados, pero no hay prisa real cuando se está construyendo algo que pretende durar. Y la joyería es para durar. Que no te, que no te agobie ver a la competencia que tiene 50 piezas diferentes, que no te agobie ver cómo la bisutería crece por segundo. Esas son cosas que van a seguir pasando. Eso es algo que no vas a poder luchar contra ello. Pero por eso, cuando se está construyendo algo que pretende durar, tienes que ser muy consciente de que no puedes correr antes de aprender a caminar. Hay que aprender a caminar y ya después te pones a correr. Pero siempre hay que tener una visión, un punto de vista muy fuerte, un producto fuerte, o sea, un producto que si lo critican, no pueden hacer nada con él porque está bien hecho, porque responde a los estándares de calidad que la joyería fina impone, ¿no? Y hay que tratar siempre a nuestro proyecto como un negocio desde el inicio, como una
dejar de verlo como una fuente de creatividad, que siento que es lo que le pasa mucho a los creativos, ¿no? O sea, yo sí me estuviera esperando hasta el momento en el que me sienta completamente capaz de crear, pues no estaría haciendo nada. Y siento que los creativos o las personas que se dedican a crear nunca se sienten lo suficientemente listos y por eso nunca enseñan su trabajo, pero si nunca enseñas tu trabajo y empiezas a intentarlo, ¿cómo vas a ser cada vez mejor? ¿Cómo vas a recibir opiniones de las personas? Yo ya tengo, por ejemplo, piezas que están en proceso de mejora. A mi poco tiempo ya tengo piezas que están en proceso de mejora. ¿Por qué? Porque me permití escuchar a mis clientes, porque dije, bueno, sí, es real, este cerillo, el cerillo quemado, bueno, mi colección es de cerillos, para los que no sepan, tengo puros cerillos como piezas de joyería, y mi cerillo quemado puede mejorar en algunos aspectos que yo no sabía en ese momento. Lo hice todo lo mejor posible, pero sí hay cosas que puedo mejorar. ¿Y por qué me di cuenta? Pues porque los clientes me lo dijeron, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a mejorar tus piezas de joyería si no te permites crear y si no te permites que salgan al mundo? No hay forma, hay que animarse, pero también hay que animarse siendo muy respetuosos por el oficio y sabiendo lo que sí y lo que no se puede hacer. Y aquí viene la diferencia entre diseñar y sostener, y esto sí me gusta también como contárselos y creo que es bien importante que lo sepan, y es que hacer joyería es costoso. Todos sabemos que hacer joyería es costoso, en algún punto de nuestra imaginación lo tenemos claro. Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia, no sabía que era tan costoso, porque no nomás es costoso el metal o las gemas, son costosas las herramientas, la maquinaria, el mantenimiento, los cursos son muy costosos, los errores, las pruebas fallidas y bueno, también en tiempo cuesta caro, ¿no? ¿Qué me pasó a mí cuando empiezo a estudiar joyería? Pues yo nada más empecé como quiero probar, ¿no? Quiero probar de qué va esto. Y cuando me empieza a gustar y cuando empiezo a ver que realmente es algo a lo que me quiero dedicar, se me ocurre empezar a ver para hacer mi propio taller. Bueno, rápido me di cuenta que para hacer tu propio taller, bueno, se necesita una inversión muy alta. Entonces, esto es importante que lo tengan en mente porque yo sí he escuchado muchas veces que es como, ay, sí, voy a empezar a hacer mi joyería y lo primero que voy a hacer es mi taller, ¿no? Bueno, hacer un taller es muy costoso y sobre todo conseguir mano de obra que trabaje en tu taller, ¿no? O sea, personas que sean parte de tu equipo es el triple de complicado y de costoso también. Entonces, esto sí es bien importante que se tome en cuenta desde el inicio, desde que quieres empezarte en este mundo, porque siento que no mucha gente empieza y dice, voy a tener mi ahorro o voy a tener esta cantidad de dinero que sé que me puedo gastar y que no va a pasar nada si lo pierdo, porque sí pierdes mucho dinero, hay muchos errores. Yo me acuerdo la primera vez que fui a comprar oro al centro joyero, yo sabía cuánto costaba, porque obviamente investigué antes de ir, pero una cosa es comprarlo y otra cosa es trabajarlo y echarlo a perder. No quiere decir que no lo puedes reutilizar, pero no se siente bonito. No se siente bonito ver cómo el dinero que gastaste y que empiezas a trabajar, pues no funciona, ¿no? Y hay que volver a empezar. Y es como esta frustración de decir, como, o sea, voy a perder el oro con el que trabajé. No necesariamente, pero no te das cuenta lo caro que es hasta que lo empiezas a intentar, ¿no? O sea, desde comprar plata también, o sea, empezarla a trabajar, sí pierdes también, ¿no? Toda la pérdida que hay cuando limas, cuando lijas, cuando esto, cuando se pierde material. Y también otra de las cosas que pasan es que cuando en el mundo de la joyería, existen estas ventas de gemas o de herramientas o de esto, lo otro, y tú porque piensas que es la forma de, empiezas a comprar cositas, ¿no? A mí me pasó que yo compraba gemas y decía, sí, es que le voy a hacer este anillo a no sé quién, y es que le voy a hacer estos aretes a no sé quién. No, 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 hay que comprar gemas si realmente sabes que vas a hacer algo con ellas. Porque si no, tienes una caja llena de gemas con las que nunca vas a hacer nada y que solo las vas a guardar en una caja. Y eso es costoso tenerlo ahí guardado. También pasa con herramientas. No es que estas pinzas son maravillosas para cortar metal. Y ahí vas y compras una pinza carísima y después te das cuenta que nunca la usaste porque ni siquiera tienes un taller, ¿no? Entonces, sí hay que tener bien claro también eso, o sea, no aventarse así sin planear, sin planificar lo que se quiere y lo que no se quiere gastar.
también esto va de la mano, ¿no? Los costos no son estáticos, los metales suben, las gemas fluctúan, la mano de obra cambia también. Por ejemplo, si vas a mandar a manufacturar piezas con algún joyero, pues la mano de obra no va a ser igual la de un joyero que la de otro, o sea, una va a ser más costosa que la otra, siempre. Y eso es algo que también tienes que tomar en cuenta, ¿no? En tus costos, y eso es lo que les decía, siempre ver a su proyecto como un negocio real desde el inicio, no como una fuente de creatividad. ¿Por qué? Porque hay que conocer nuestros números, hay que proteger nuestros márgenes. A mí me pasaba que cuando me inicié en la industria, claro que hay joyerías que sí inflan demasiado sus costos, es una realidad, sí, sí, sí pasan, pero hay otras que no, y yo sí llegué a pensar que lo hacían porque decía, ¿cómo venden esta pieza a ese precio si yo creo que puede costar esto, ¿no? Con mi poca experiencia. Hoy que lo vivo y que vivo todos estos cambios, ¿no? De cómo los metales suben de un día para otro, pues sí te dices, híjole, ellos lo están haciendo porque conocen sus márgenes y porque saben cómo funciona el mundo y hay que protegerse porque sí pasa que en ocasiones ya no es ni siquiera negocio para quien crea las piezas, ¿no? O sea, a mí me ha tocado 2 veces poner de mi dinero para algunas piezas de joyería porque doy descuentos porque son mis amigos y luego digo, híjole, no, la cadena ya me cuesta el doble, ¿qué voy a hacer? O sea, son cosas que si no tienes experiencia es muy fácil hacerlo, pero cuando ya te topas con la realidad dices, no, 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 o sea, yo tengo que cobrar lo que cuesta mi trabajo y no por quedar bien o porque no sepa, voy a andar ahí dando descuentos. O sea, no funciona así. Esto es joyería fina. Tiene un costo por muchas razones, no nomás porque los metales suben, hay muchas razones por las cuales tiene un costo. Desde que cuando haces un anillo de compromiso, y probablemente a la persona que se lo den no le va a quedar. Tú tienes que asumir el reajuste, a menos que tú le hayas dicho al cliente, oye, no incluye ajustes y así como te lo doy, así se queda y si quieres algo extra te cobro, ¿no? Tú tienes muchas cosas que asumir como joyero y por eso cobras lo que cobras. Y ahí viene la parte importante, ¿no? Educar al cliente. Esto es parte de nuestra industria, sí o sí. Un cliente informado no solo compra mejor, también confía más. Esto es clave. Hay que estar educando al cliente por más flojera que nos dé, por más difícil que sea, porque es muy difícil, es algo que no es negociable, es hacerlo todos los días. A mí me pasaba que una persona me dijo en algún punto de que yo me la vivía dando clases gratis en redes sociales. Y yo no lo veo de esa forma porque para empezar una clase de 1 minuto no te permite hacer mucho, ¿no? O sea, para yo darte esa clase de 1 minuto es porque tomé 50 horas de curso mínimo. Y para que tú llegues a hacer lo que yo hice en ese minuto que te platiqué rápido, pues sí tienes que tomar esas 50 horas del curso o mínimo meterte a YouTube a echarte otros 6 videos de la misma técnica, ¿no? O sea, yo no creo que estoy dando clases gratis como para que la gente ya no tome cursos. Al contrario, yo creo que estoy dando estas clases porque creo que muy poca gente está dispuesta a vender desde la transparencia. Y si creo que algo me ha permitido a mí crecer mi comunidad de la forma que lo he hecho o me ha permitido vender sin ser nadie en esta industria, es justamente eso, es justamente eso. Vender siempre desde la transparencia. Decirte, oye, ¿sabes qué? Esto sí lo puedo hacer ahorita, esto no, espérame tantito. O ¿sabes qué? Si sabías que este rubí tiene este tratamiento y por eso vale menos y este de acá no tiene eso y por eso vale más. O sea, todas estas cosas que muchos joyeros, no sé por qué razón, no comentan, porque no tiene nada de malos. Mientras sean aceptables las cosas, pues no tiene nada de malo hablar con transparencia. Es mucho más valioso para un cliente que tú seas honesto y que les digas las cosas como son, a no hacerlo. A mí me pasó también hace 3 meses que me contactó una persona para hacerle un anillo de compromiso, un conocido, y me mandó, creo que eran 7 opciones de diamantes que él ya estaba viendo con otras joyeras. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo conseguir un diamante como el que te están consiguiendo las otras joyeras porque no entra dentro de mis estándares de calidad, lo cual no tiene nada de malo si tú lo quieres hacer con ellas, porque también es válido, es muy válido
decir, bueno, a mí eso no me importa. Yo como joyera tengo muy claro lo que sí quiero y lo que no quiero y por eso se lo dije. Y le dije, pero te puedo ayudar a escoger dentro de las 7 opciones que te mandaron cuál es el mejor y por qué este no y este no y este no. Y esta persona, quedó súper agradecida conmigo y me dijo, muchísimas gracias por ser tan honesta y por decirme las cosas como son y por decirme que tampoco está mal que compres algo de menor calidad, solo que lo entiendas por qué es de menor calidad y por qué yo no te lo puedo conseguir, porque ya está, ¿no? Y lo agradecen y no se sintió mal y tampoco sintió que estaba comprando algo malo, simplemente fue como, ella no es mi joyera, pero esta persona sí y ya me dijo qué escoger, ¿no? Entonces, eso también es clave, tener muy muy definido quién eres y lo que quieres aportar a la industria para que en cualquier oportunidad nadie pueda decirte si estás bien o mal, ¿no? O sea, no sé si me explico ahí, pero tener muy claro lo que quieres lograr, eso es súper importante y ser muy fiel a tus decisiones. Yo ofrezco esto y esto te puedo dar yo, pero si no, también te puedo recomendar a esta persona. Saber decir que no cuando no y saber decir que sí cuando sí. Y esto, aunque no tiene mucho que ver con nuestra industria, pues sí es algo que vivimos. Ahorita esto es la herramienta que tenemos todos y es el marketing, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener marketing sin perder criterio. Hoy más que nunca la gente no conecta únicamente con el objeto, sino con el contexto. El storytelling no sustituye la calidad, pero la vuelve legible. Yo sí creo que si quieres aprovechar esta herramienta, sí es muy importante que la aproveches, pero que lo hagas de forma correcta. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que ofrece algún producto y que te dice, yo tengo la mejor calidad del mundo y de la nada te llega el producto y no es lo que decía, ¿no? Esta marca. Y en joyería es lo mismo, tú no puedes vender algo y decir que tienes la mejor calidad del mundo, que tienes, por ejemplo, en mi caso, que yo vendo perlas, ¿no? Y que digo, son las mejores perlas del mundo. No es necesariamente que sean las mejores perlas del mundo, pero de la calidad que yo ofrezco, del tipo que yo ofrezco, sí son de las mejores del mundo, ¿no? O sea, no te estoy engañando, te estoy siendo honesta y lo sé porque he visto, ¿no? Porque he visto más y porque sé de dónde vienen, sé quién las vende, sé todo. Entonces eso me permite decirte las cosas como son. Pero si no lo supiera, yo no te diría nada y mejor preferiría no venderlo. O sea, yo no creo que se puede vender humo y que no es no creo que es la estrategia que todos deberíamos de seguir, que es una estrategia que mucha gente sigue por el hecho de vender más, por el hecho de estar en todos lados. ¿Y de qué te sirve estar en todos lados si el día de mañana te van a criticar tu producto, ¿no? Y van a decir, no, es que pedí un anillo y me llegó con toda la soldadura corrida o que se veía o el diamante estaba opaco, o sea, todas esas cosas, no decir cosas que no son reales, simplemente hablar desde la verdad y desde el, a ver, esto es lo que yo sé y esto es lo que yo ofrezco y así va a estar la cosa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Qué es lo que me pasa todo el tiempo? Yo, por ejemplo, mi página web ahorita, pues es una página web que yo hice, que pronto va a mejorar, pero me pasa muchísimo que los clientes me escriben y me dicen, la pieza es mucho mejor que en fotos, ¿no? Y qué bonito que te pase eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás siendo honesto, o sea, que no estás vendiendo más de lo que realmente puedes ofrecer. Y entonces yo considero que eso es pues muy valioso, ¿no? Tener un marketing sin perder el criterio. Y ya como cierre y como lo más importante de cómo inició mi mundo, digo, mi camino en esta industria, es que nunca estás suficientemente listo. Yo inicié sin estar completamente lista. Sabía que mi producto ya podía responder a los estándares de calidad que yo tenía, entonces por esa parte estaba todo controlado, pero el no estar suficientemente listo no es un problema, es una condición natural de los oficios vivos y el problema es cuando esta sensación se usa como excusa para no hacer nada. Lo que marca la diferencia cuando estás haciendo cualquier proyecto es saber cuándo avanzar, saber cuándo detenerse, saber cuándo decir que no y por supuesto saber cuándo decir que sí.
nunca se va a estar suficientemente listo. Y la única manera de agarrar experiencia y de ser cada vez mejor es intentándolo, es aventándose. Si ya sabes algo, si tú ya te consideras capaz de mostrar algo al mundo, porque en mi caso era, yo ya me sentía capaz de vender mis joyas, yo ya veía una calidad que podía vender. Aviéntate, aunque no tengas el empaque perfecto, la página web perfecta, lo que sea, aviéntate y los mismos clientes te van a ir ayudando o la misma experiencia te va a ir ayudando a construir ese sueño, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no piensan que una marca de lo que sea se construye haciendo primero un mood board y luego haciendo una página de Instagram? Muchísima gente piensa que así es la forma de hacerlo. Así no es. Primero hay que aprender a hacer el producto a la perfección y entonces después ya te avientas a hacer tu Instagram y lo que tú quieras y empiezas a vender y luego se empieza a construir las cosas. Pero sí es bien importante que tu producto sea perfecto desde el inicio. Una cosa que a mí me pasó cuando yo estaba chiquita es que yo fui a una fábrica de tequila, no sé cuántos años tenía, y recuerdo perfecto que la persona que nos dio el tour nos dijo, ustedes tienen que definir cómo quieren que sea su producto desde el inicio. Esta era una fábrica de tequila premium. Y él nos dijo, nosotros, nuestro tequila siempre fue premium desde que lo sacamos. Aunque no vendiéramos nada, siempre era premium. Entonces, tu producto, si tú quieres que sea un producto de alta calidad y que sea perfecto, tu producto tiene que ser perfecto y de alta calidad desde el inicio. Aunque lo demás, todo lo que lo rodea no lo sea, el producto sí tiene que ser perfecto. Así que si ya aprendiste gemología, si ya tienes algún conocimiento y ya haces una técnica perfecta, anímate, anímate a intentarlo y cada vez vas a ir mejorando. Cada vez que vas intentando, pues vas mejorando. Y bueno, ya es todo. Muchas gracias por escucharme. Creo que hay un momento como de preguntas y respuestas. Sí, Andrea, mira, tienes una pregunta. Te dice, Andrea, mucho gusto. Disculpa, ¿algún consejo para fijar precios? ¿Cada cuándo se ajustan de ser necesario? En temas de campañas de marketing, ¿cuánto tiempo se recomiendan por los cambios de tendencia? Bueno, en la parte de los precios, ahora sí que es algo en lo que no hay. Yo no creo que exista un cada mes hay que subir de precio porque más bien lo que tienes que hacer es tener una estructura muy bien hecha desde el inicio, en el que tengas muy claros tus márgenes de ganancia para que si los metales suben constantemente, a ti no te afecte. Y esto yo creo que la única forma de construirlo es asesorándote con personas. Por ejemplo, en mi caso, yo contraté una agencia que se dedica a esto, ¿no? Que tiene experiencia y años de experiencia en el costeo y ellos son los que me han estado ayudando a ver cuánto tengo que cobrar o cómo lo tengo que hacer para poder superar todos estos cambios de precio. Pero, por ejemplo, en joyería, yo creo que si cada mes está subiendo los precios, la gente tampoco lo toma tan buena, tan de buena manera. O sea, sí hay que tener una estructura clave o alguien que te apoye a hacer bien esto desde el inicio. Dice, para diseñar, cuando uno empieza, ¿qué técnica usas? 3D, etcétera, para modelarlo y darlo en el taller, dice Stephanie. Hola, Stephanie. El proceso que yo tengo para la creación de joyas varía dependiendo de cada joya, pero casi siempre es igual. Primero se hace el dibujo, se hace el diseño de la pieza. Yo para esto hago muchos dibujos a la vez. O sea, yo empiezo a dibujar, empiezo a soltar la mano. Obviamente a veces existe un concepto, a veces no, pero casi siempre cuando existe un concepto, pues empiezas a bocetar dependiendo de tu concepto. Lo que tienes que hacer después es hacer un plano a mano, cuánto tiene que medir la pieza, de largo, de grosor, la gema. Si tienes gemas, siempre es importante tener primero las gemas antes de diseñar, porque es mucho más fácil, obviamente, diseñar en base a una gema, a después adaptar una joya, ya que ya tienes la gema, ¿no? O sea, eso básicamente no se puede. Primero tienes la gema, la diseñas y ya después haces tu plano. Eso si tienes gemas. Si no, pues puedes
diseñar libremente sin tener gemas. Y dependiendo la joya que vas a crear, a veces depende modelarla en 3D, a veces depende modelarla a mano y a veces depende empezar a producirla desde el metal. Cada pieza te va a ir dando la pauta de cómo se tiene que desarrollar, pero en mi caso, como yo lo que busco son piezas perfectas, yo sí uso el 3D. Yo sí soy una persona que después del diseño a mano y del plano a mano, plano técnico, sí modelo en 3D. Perfecto. Ahora te pregunta Héctor, ¿qué opinas de los diamantes de laboratorio? ¿Qué opino? Realmente no tengo una opinión, o sea, creo que es cuestión de, ahora sí que de gustos. Hay toda una pelea hoy en día de qué es mejor, qué es peor. Al final son lo mismo, ¿no? En estructura, en composición son lo mismo, pero la creación es completamente diferente, ¿no? No hay ni siquiera un punto de comparación y hay quienes se sienten más, eh, vamos a decir, les gusta más la idea de que viene desde la naturaleza, que tiene millones de años, que es algo especial, que es algo único, y hay gente que eso no le interesa y que lo único que quieren es tener, ¿no? Un diamante. Yo, en mi caso, yo prefiero trabajar con diamantes naturales porque para mí eso representa mucho más, pero no quiere decir que estoy en contra de los diamantes de laboratorio. Gracias, Andrea. Te pregunta Juan. Hola, Andrea. Mi inquietud es cómo manejar el control de los metales cuando tienes joyeros trabajando para ti. Me refiero a la merma del metal y la responsabilidad del joyero sobre el manejo de los mismos. También evitar la pérdida del material costoso. Bueno, esta está más complicada. Creo que en esta parte yo como controlo un poco, yo compro los metales, yo soy la persona encargada de llevar el metal a mi equipo. Tengo una estructura, sé cuánto pesa cada pieza, sé cuánto va a necesitar y ya tengo bien calculado cuánto voy a necesitar, por ejemplo, para hacer 10 anillos, ¿no? Creo que esto es complicado, es complejo y yo creo que con muchísimos años de experiencia lo puedes llegar a controlar más, pero pues sí lo más importante es tener gente de confianza, porque no es tan fácil tener control en esto, pero yo creo que sí, o sea, tú comprando el metal, sabiendo exactamente para cuánto te alcanza, qué porcentaje es pérdida, qué no, con eso estás del otro lado. Te pregunta Joaquín. ¿Tienes algún consejo para aquella persona que realiza joyas de un precio que se escapa del bolsillo común? Me ha pasado que trato de vender gemas, dice, soy solo lapidador y no puedo sacarle ganancia porque los materiales son demasiado caros y me asusta tener que cobrar tan caro. Pues es la única forma es lo que comentaba antes, educando al consumidor. Es la única forma de poder cobrar lo que se tiene que cobrar, porque de otra forma lo veo imposible, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ver un cliente lo que tiene que pagar o por qué cuesta lo que cuesta si tú no lo educaste antes? Hay que dedicarle mucho tiempo a eso y es muy tedioso, pero es la única forma de cobrar lo que se tiene que cobrar, educando a la gente. Perfecto. Bueno, hay muchísimas palabras de agradecimiento para ti. Eh, Larisa está preguntando, yo perdí, que se perdió el inicio del webinar, por si acaso se lo puedo responder yo. Las personas que estén interesados en ver la grabación otra vez, yo creo que aproximadamente en unos 2, 3 días estaría subido en el canal de YouTube del Instituto Gemológico Español, ¿vale? Em, y bueno, un segundo que veo que hay muchas preguntas. Muchísimas preguntas, ¿eh? Muchas preguntas Mira, no veo. Sí, sí, Marta. sí, sí, yo estoy viendo muchas. Marta te dice, ¿qué opinión te merecen las campañas de rebajas u oportunidades temporales en joyería? ¿Utilizas alguna herramienta de IA o alguna aplicación concreta en algún punto del diseño? Muchas gracias, está siendo súper interesante y enriquecedor. Ok, esta está también compleja.
esto te lo voy a contar como algo que a mí me pasó. Yo cuando inicio en el mundo de la joyería me doy cuenta que muchísima gente ofrece descuentos, ¿no? Y digo, híjole, yo también tengo que ofrecer, ofrecer descuentos porque pues todo el mundo está ofreciendo descuentos, ¿no? Y he tenido mucha suerte porque muchos joyeros no me ven como competencia, me ven como aliada. ¿Por qué? Porque como yo no estoy llegando a la industria a hacer lo mismo que ellos, muchos se han sentido como esta persona me puede ayudar a mí para otras cosas que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué me pasó? Cuando un día pregunté qué opinaban la gente o mis clientes de poner descuentos, me empezaron a contestar muchísimos clientes y me empezaron a contestar también muchos joyeros. Y aquí hay muchas opiniones, pero la verdad, la mayoría llegó al mismo punto. En joyería fina está mal visto ofrecer descuentos. ¿Por qué? Porque la gente lo siente como que tú estás inflando los precios y que después te puedes dar el lujo de dar descuentos. En mi caso, como todavía no tengo la estructura de costos también, porque la estoy trabajando, por eso ni siquiera he sacado la otra mitad de la colección hasta que tenga bien definido cuánto tiene que costar. Yo no puedo dar descuentos. Eh, es, es un poco yo ponerme la soga al cuello solo por un objetivo que es vender más, cuando la joyería fina tampoco se trata de vender en masa, ¿no? Es algo que se supone que es especial y que no todo el mundo lo tiene y que no se hace en masa y que no existen demasiadas piezas iguales, ¿no? Entonces creo yo, en mi experiencia, que ofrecer descuentos no es la mejor estrategia en joyería fina, que todo lo que es de alto valor y que realmente responde al alto valor, no se debería de vender con descuentos. Yo sí ofrezco, por ejemplo, un 10% de descuento a sus primeras compras y obviamente representa un sacrificio para mí, pero lo hago desde un lugar, desde, ¿cómo explicarlo? Para devolver algo a cambio, ¿no? Para decir, bueno, estás confiando en mí, que yo estoy iniciando, te lo agradezco muchísimo. Por eso doy este descuento, pero no lo hago tanto por, ay, no, es que me interesa vender muchísimo, no va por ahí. Y sobre lo de usar inteligencia artificial, aún no. Acabo de ver una amiga que publicó un video sobre una, no sé si es aplicación, que le pones un boceto y te lo hace así en render, se ve increíble, no lo he intentado, igual le voy a preguntar el nombre y si alguien lo necesita, pues me escribe en mis redes sociales y les paso el dato, aún no lo uso y creo que eso es todo lo que pregunto. Genial, mira. Te pregunta Paulina, ¿con cuántas piezas crees que es ideal iniciar una primera colección para el lanzamiento de una marca? Yo creo que una primera colección o un número de piezas ideal serían 12 piezas, pero no empezar con las 12 de jalón, sino dedicarle primero el tiempo a tres y luego otras tres y luego otras tres. Yo creo que cuando estás iniciando, por más sencillo que parezca el proceso de manufactura de una pieza, te das cuenta que no. Entonces, hay que ir produciendo poco a poco y también es lo que va dictando, ¿no? O sea, lo que tú vas, lo que vas teniendo la posibilidad de hacer, porque también hay que invertir para poder, empezar a producir y empezar a manufacturar piezas. Entonces yo diría que empezar como en tres, eh, hacer sus diseños, hacer sus planos, hacer sus pilotos y todo, y ya después poco a poco también empezar con las más fáciles y ir aumentando la dificultad. Perfecto. La siguiente pregunta creo que va un poco relacionada a lo que acabas de decir. Dice que es más importante para ti crear desde tendencias para vender más o crear desde tu visión, concepto y postura de creación de lo que te mueve aunque no tengas muchas ventas. Esto ahora sí que depende de cada personalidad, pero yo sí creo que hay más oportunidad para las personas que no ofrecemos lo que está de moda. Más oportunidad me refiero a ser alguien en la industria, no necesariamente me refiero a que vas a vender más que los que venden piezas de moda, pero lo que sí te va a pasar si vendes cosas de moda es que pues la gente nunca va a conectar con tu marca, la gente nunca va a decir, ay, le voy a comprar una Niva Andrea porque significa tal cosa o porque me hace sentir tal cosa. Simplemente te van a comprar a ti porque ofreces lo mismo que 20
marcas más, lo cual no está mal, pero sí definir qué prefieres. ¿Quieres ser alguien en este mundo? ¿Quieres poder ofrecer algo? ¿Quieres enfocarte en que sea un proyecto que te mueva, que te transforme y que a partir de tu transformación puedas transformar a los demás? ¿O quieres simplemente ser una marca que vende mucho y que una vez que pasa de moda, pasan meses y no vendes nada? Comentarios como, ha sido realmente refrescante escuchar a Andrea. Después de 14 años en el oficio, sigo aprendiendo. Hoy lo hice contigo, muchas gracias. Pues, gracias. Luego te dice Clara, ¿has lanzado tu marca sola? ¿Qué has visto lo más práctico necesario a la hora de montar tu marca? Yo sí lancé mi marca sola. Los primeros meses, pues básicamente, bueno, apenas hace unos pocos meses empecé ya a tener un equipo que es indispensable tener una marca personal, empezar a hablar. O sea, yo creo que no necesariamente tienes que hacer videos y enseñarte y esto y lo otro, pero empezar a ser alguien, ¿no? O sea, que la gente conozca quién está haciendo el proyecto es algo que simplemente ya no se puede saltar. Es parte de cómo funciona el mundo hoy en día y o aprovechas esa herramienta o no, pero lo más inteligente es aprovecharla, no sé, quién me está vendiendo, quién es esta persona que está lanzando una marca, por qué debería de comprarle y a partir de ahí empezar a construir las cosas básicas. ¿Qué quieres? ¿Quieres vender en una tienda? Bueno, si quieres vender en una tienda, tus precios siempre tienen que estar considerando la consignación, ¿no? O sea, hay tiendas que te piden el 50%, hay tiendas que te aceptan ¿cómo se llama? Las piezas por consignación y te quitan un porcentaje que no es el 50, es menos, o hay unas que te piden más, o sea, hay que tener bien claro lo que quieres hacer. Yo, por ejemplo, yo sabía que lo que quería hacer al principio era vender en línea y no tener mis piezas en ninguna tienda. Eso es un desafío enorme en joyería fina, porque ¿quién se va a animar a comprar joyas en línea si no las está viendo? Tú pensarías que nadie, pero si construyes tu estructura, tu nombre, tu marca bien desde el inicio, la gente sí compra, la gente sí ve desde la pantalla la calidad de tus cosas. Entonces, solo definir qué es lo que quieres lograr. ¿Quieres vender en tiendas? ¿Quieres tener una marca en línea? ¿Qué quieres hacer? La siguiente va un poco ligada, dice Carmen, ¿qué estrategia te ha funcionado mejor para vender online? ¿Crees que de boca a boca es más importante que hacer campañas con el Facebook Ads, por ejemplo? Yo, por ejemplo, todavía no tengo experiencia haciendo pautas. Hasta la fecha todavía no he pagado nada, no he hecho ningún tipo de promoción. ¿Por qué no lo he hecho? Porque todavía produzco una pequeña cantidad de piezas. Es decir, yo no tengo las 10 tallas de cada anillo disponibles en este momento. O sea, yo tengo un proceso de producción de piezas, que esto también es interesante que lo sepan porque yo pensaba que la gente no me iba a comprar porque veía que mi pieza se tardaba 10 días en estar lista. La gente ni siquiera lo cuestiona. La gente sí está muy bien educada cuando se trata de hacer las cosas a mano y eso está muy lindo porque pues no siento la presión, ¿no? Al final yo sí cumplo con los tiempos de producción de las piezas, yo creo que por eso también nadie se ha quejado, pero este, yo no he podido hacer pautas por lo mismo, porque digo, a mí me da miedo meter una promoción, ¿no? De X anillo y que de la nada se me vendan, no sé, 10 piezas, ni siquiera me voy muy elevado, ¿no? 10 piezas en una semana. ¿Cómo le voy a hacer para cumplir, ¿no? Con estos 10 días de producción para esas 10 anillos, ¿no? Entonces, yo en este punto todavía no meto ninguna pauta, todavía no hago ningún tipo de promoción. Sí ha habido veces que me preocupo porque pues hago un video y se me hace viral, entonces me empiezan a comprar muchísimo, pero tal vez el día de mañana que ya tenga un equipo, que ya produzca más, que ya tenga más piezas, entonces voy a empezar a meter pautas. Genial, mira, te dice Cecia. Em, Hace poco tuve una experiencia complicada con un proveedor de gemas que vende incluso en escuelas y me vendió una gema como si fuera otra cosa y no lo reconoció ni se hizo responsable. Obvio no saco nada a la venta antes de asegurarme qué es y analizarlo con todo mi equipo gemológico. ¿Cómo lidias tú con este tipo de situaciones y qué criterios usas para decidir algo, perdón, para decidir cómo actuar cuando pasa algo así?
Justamente es lo que les decía. A mí me encantaría tener ahorita en mi joyería todas las gemas existentes, bueno, no tal vez no todas, pero una gran variedad, pero no puedo porque todavía no las domino. Y entonces yo en mi joyería ahorita solo vendo las gemas que domino, que si las veo con un proveedor, aunque ya sea un proveedor de confianza, puedo identificar cosas. Obviamente no soy experta todavía, pero prefiero estar bien informada, aunque tenga un proveedor de confianza, antes de comprar. ¿Por qué? Porque esto sí pasa, esto sucede todo el tiempo. Incluso a veces hay proveedores que venden gemas y que ellos mismos ni siquiera saben que te están engañando, o sea, también hay esta parte. Entonces, pues hay que protegerse y la única forma de protegerse es sabiendo, es investigando, es aprendiendo de gemología, ¿no? Entonces, pues yo eso es como, así es como he logrado básicamente sobrevivir a este tipo de engaños y es aprendiendo y no ofreciendo nada de lo que todavía no conozco. Dice Natalia, o creo que también ya lo respondiste un poco. Actualmente, ¿cómo manejas el tema logístico y de stock? Y por otro lado, ¿cómo cuidas el diseño con un tipo de registro? Entiendo que quiere referirse a Sí, cómo sí. cuidas la copia. Pues a ver, la copia no la cuido, aún no tengo ninguna pieza registrada. La verdad es que es muy costoso. No siempre, pero es un costo que no me puedo permitir ahorita en este momento. Y la verdad es que te voy a decir una cosa. Creo que, como tal vez lo mencioné o no en la presentación, no existe el hilo negro. Todo lo que imaginamos en nuestra cabeza, de alguna forma ya existe, ¿no? Pueden hacer millones de réplicas de lo que tú estás haciendo, pero lo tuyo siempre va a ser más valioso si tiene una historia detrás, si tiene un concepto y si es realmente fuerte para la gente. Entonces, yo no me preocupo tanto por eso, al contrario, siento que me gustaría tener copias porque me haría sentir que algo estoy haciendo bien y creo que, pues mira, lo vemos con marcas grandes, ¿no? Que tienen sus piezas que son reconocidas a nivel mundial y vemos millones de copias y yo no los veo muy preocupados, al contrario, los veo felices de que existan estas copias porque existe entonces esta distinción entre los que quieren pertenecer y los que sí pueden, ¿no? Entonces, ahora sí que las copias no es algo que me preocupa y sobre lo del stock, pues sí, lo dije un poco. Obviamente las piezas de plata, pues sí tengo más stock porque me puedo permitir, ¿no? Tener piezas ahí guardadas, como quien dice, y en oro es donde tengo menos stock. ¿Por qué? Porque pues ahí requiere mayor inversión y ahorita pues no es algo que me puedo permitir, ¿no? Pero cuando el negocio empiece, el negocio te va diciendo cuánto más, cuánto menos. Obviamente en cuanto empecé, pues casi tenía una pieza de cada cosa, o sea, solamente para poderle tomar fotos y no tenía absolutamente nada de stock. Hoy en día ya tengo más piezas, a lo mejor de plata sí es de donde más tengo, pero pues sí, el negocio te va diciendo hasta dónde puedes llegar. Me pregunta Juan, ¿qué opinas de las máquinas de fusión con vacío total tipo ASEG Galoni versus las clásicas tipo Kaya Cast para hacer un vaciado tradicional? La verdad no tengo mucho conocimiento de eso. No sabría la diferencia. No sé ni siquiera cómo se llama la máquina en la que yo imprimo, pero es una máquina de impresión en cera, cera casteable. Dice Héctor, me encantaría iniciar en el mundo de la joyería, pero no me quiero meter en temas técnicos de yo tener que hacer las piezas. ¿Qué consejo me daría si lo que quiero hacer es diseñar únicamente y que alguien más vea lo técnico? Mm, Creo que esto va un poquito em, sobre lo que yo decía al inicio, ¿no? O sea, yo sí considero que no puedes crear nada sin tener mínimo el conocimiento básico de cómo se produce una pieza, cómo se hace una pieza. Sí creo que puedes diseñar y tener a alguien que se dedica como a resolverte tus ideas, sí se puede, o sea, tampoco es imposible, pero yo no lo recomiendo. Yo creo que también para saber mandar, o sea, para saber decirle, oye, quiero este anillo, hay que saber hacer. O sea, yo creo que la única forma de hacer piezas perfectas, que sean realmente de calidad y que estén bien hechas, es tú saber hacerlas
porque es la única forma que tú vas a poder transmitirle a la otra persona que te va a ayudar cómo la quieres, ¿no? O sea, todo. Yo sí no creo que se pueda no tener un conocimiento previo, aunque sepas diseñar y seas diseñador y todo, creo que sí la parte de saber hacer mínimo un anillo, no te la puedes saltar. Gracias, Andrea. Quedan dos. Dice, en cuanto a gemas y sus tratamientos, ¿algún consejo para no ligarla? Dice Alberto, ¿Algún consejo para qué? como para no meter la pata. Es lo mismo, aprender. Es informarte, leer, ver tú qué sí estás dispuesto y qué no estás dispuesto, que fue lo que a mí me pasó con el rubí, que a mí me decían, este tratamiento sí se puede en anillo de compromiso y otra persona me decía, imposible que sea para anillo de compromiso porque es para el uso diario y entonces si tiene este tratamiento se va a romper, ¿no? O sea, yo creo que la única forma es tú estudiando y sacando tus propias conclusiones y teniendo tus propias opiniones. Te preguntan cómo es el tema de impuestos en el mundo de la joyería. ¿Cómo es el tema de impuestos en la joyería? Pues yo, por ejemplo, estoy dada de alta y todo lo que vendo, pues pago impuestos. No Vale. sé. Y yo También creo que puedes facturar cuando compras metales. Sí hay temas un poquito más complicados, que es la compra de gemas y muchas otras cosas que cuando yo inicié en el mundo joyero, a mí sí me dijeron que en el mundo joyero era muy difícil tener un negocio em, transparente, vamos a decir, o que todo se pagaba en efectivo. A mí me habían dicho eso al inicio y yo me he dado cuenta que no, que si encuentras, por ejemplo, yo tengo personas que me ayudan a producir mis piezas y me facturan perfectamente la producción de mis piedras, digo, perdón, de mis piezas, igual compro oro y también lo facturo, compro plata, también lo facturo, o sea, sí he podido encontrar esas personas que me ayudan a tener un negocio bien, o sea, formal. perfecto. Hay una que te dice sobre tus fotografías. Ujú. ¿Puedes hablar sobre las primeras fotografías de las piezas? Es muy difícil que queden bonitas. No sé a qué se refiere. No, sí, sí la entiendo. Yo la verdad las primeras piezas, y perdón, las primeras fotos de mis piezas las tomé yo, muy mal tomadas. Todavía siguen estando esas fotos en mi página web, pero ¿qué recomendaría si yo hubiera sabido antes, ¿no? Todo esto es hacer fotos en formato ghost form, que es la pieza con fondo blanco. Yo, por ejemplo, en ese momento no sabía dónde hacerlo, sabía que así es como se vendía la joyería, porque pues lo veía en todas las páginas web, solo no sabía dónde hacerlo. O sea, conocía un lugar, pero no me gustaba la calidad. Y hace poco conocí una empresa que lo hace increíblemente bien y ya tengo por primera vez las fotos de mi joyería tomadas en forma profesional. Y lo que está muy padre perdón, del Ghost Form es que, por ejemplo, me pasó que, no sé, estaba la montadura de un anillo y tenía un poquito de metal en la gema y ellos pudieron básicamente editarlo. No es engañar porque al final es algo normal que pasa si lo ves en un zoom, ultra zoom. Y entonces quedaron las fotos de verdad perfectas. Yo creo que si te puedes dar la oportunidad de tomar esas fotos desde el inicio y mostrarlas así en redes, está increíble. Y si no, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, tus amigas, ponles tus anillos, ponles tus collares y tómales fotos con el iPhone. Tenemos todas este tipo de tecnologías que son una gran herramienta y a veces la gente ni siquiera espera que el contenido sea perfecto desde el inicio, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Andrea. Creo que hemos respondido todas. Muchísimas Benjamín, no sé si quieres decir algo. Pues sí, sí, me gustaría concluir. Y además, bueno, una vez más, agradecerte, Andrea, por la conferencia tan interesante. Ha tenido un gran número de asistentes y, como acabas de ver, un gran número de preguntas y, por cierto, muy interesantes. Por mi parte, quisiera hacer un comentario. Yo no soy del mundo de la joyería, se lo decía Andrea antes de empezar, pero creo que muchas de las cosas que ha dicho sirven para la joyería, pero son lecciones de vida, sirven para cualquier
negocio que quiera uno iniciar o para cualquier actividad profesional, ¿no? Por ejemplo, ha hablado de pragmatismo, ha hablado de sinceridad, de transparencia, ha hablado al mismo tiempo de marketing sin perder criterio, ha hablado de responsabilidad y ritmo, de considerar el negocio, es decir, no ser un soñador que solo se dedique a hacer diseños y luego no venda nada. Creo que es un ejercicio de seriedad y un ejercicio de responsabilidad ante cualquier profesión, por supuesto, en la joyería, pero también en otras actividades. De manera que todos hemos aprendido, yo también mucho, de la interesantísima conferencia tuya, querida Andrea. Así que, Muchísimas gracias. si os parece, despedimos aquí la charla y os convoco para que dentro de 2 semanas asistáis a la próxima, que es también muy interesante, sobre las joyas de la reina Victoria Eugenia. Sabéis que hay una exposición en las colecciones reales en el Palacio Real de Madrid, que yo la he estado viendo recientemente, y la persona que va a impartir la conferencia es una profunda conocedora de la historia de la joyería española, así que también creo que puede ser interesantísima. Andrea, ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros y un honor. Muchísimas gracias por tu charla y gracias a todos por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí y por darme la oportunidad de compartir un poquito de mi historia.